Bien. Hoy día vamos a estudiar entonces los contratos, parte especial, viendo varios contratos muy importantes que salen en todos los cebularios de los grados, ¿ya? Vamos a partir con el contrato de promesa, ¿ya? Este contrato es cortito, ¿eh? Así que, pero sí tiene sus particularidades. Este contrato es tan cortito que está regulado en un solo artículo, en el artículo 1554 del Código Civil. Este contrato lo podríamos definir como un contrato en el cual las partes se obligan a celebrar otro contrato determinado en un cierto plazo o el evento de una condición, ¿ya? O sea, es un contrato que se hace para celebrar otro. Dentro de la clasificación que nosotros estudiamos en la clase anterior, veíamos que habían contratos que eran preparatorios. Este claramente es un contrato preparatorio, ¿ya? Es un contrato principal y preparatorio, porque prepara la vía para otro contrato distinto al que se celebró. Bien. Bien. Muy importante los requisitos de la promesa, ¿ya? Estos son 4 requisitos que salen en el mismo artículo, que esto hay que saberlo ya de memoria, ¿ya? Que la promesa conste por escrito, que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaren ineficaces, que la promesa contenga un plazo o una condición, y que se especifique de tal manera que solamente falta la tradición para que quede perfecto, ¿ya? Cuando hablamos de que conste por escrito, ¿qué entendemos? ¿Qué nos podrían preguntar acá? Cuando hablamos de escrito puede ser escritura pública o privada, ¿cierto? ¿De qué depende? ¿Ya? La norma no distingue, ¿eh? La norma no dice solamente que sea por escrito. O sea, ¿qué podemos entender nosotros? Que basta con cualquier escritura, sea pública o sea privada. ¿Qué es lo que ha dicho la doctrina? Siempre poniéndolo un poco más difíciles las cosas. Parte de la doctrina dice que si el contrato es de aquellos que requieren mayor solemnidad, como la venta de cosas inmuebles, por ejemplo, se requiere escritura pública, ¿ya? Pero en la realidad, en la jurisprudencia y en la doctrina mayoritaria, basta con la escritura que sea. Porque la solemnidad, ¿cierto?, de la compraventa de inmuebles es una escritura pública. Pero aquí no estamos haciendo una escritura de inmuebles, ¿cierto? Estamos haciendo una promesa. El contrato principal te creo que sea por escritura pública. Este basta que sea por escrito. Entonces, en general, basta que sea por escrito, ya sea escritura pública o sea escritura privada. Bien. Otro requisito importante, entonces, es que el contrato no sea de aquellos que la ley declara ineficaces. Esto significa que el contrato que nosotros prometimos celebrar tiene que ser un contrato que sea válido, que pueda nacer sin ningún vicio a la luz del derecho. Por ejemplo, imaginemos que hago un contrato de promesa que le prometo a mi cónyuge venderle mi auto de aquí a 2 años más. Nosotros sabemos que la compraventa entre cónyuges está prohibida. Por lo tanto, ese sería un contrato que la ley declara ineficaz. Lo mismo prometer celebrar con un menor de edad, prometer celebrar con un incapaz. Todos esos casos son contratos ineficaces. Si nuestro contrato prometido está celebrado con alguna de estas personas, entendemos que no cumple con un requisito de la esencia de este contrato, por lo tanto, no existe este contrato. Otra cosa que es importante de este contrato que tenga un plazo o una condición, o incluso puede tener ambas, ¿ya? Podría ser que te vendo mi auto si es que apruebo el examen de grado o a fin de año. Ahí tenemos un plazo y una condición. Muy importante elemento de la esencia acá, el plazo o la condición de este contrato. Y por último, que el contrato quede especificado, de tal manera que solamente falte la tradición, o sea, entregar la cosa para que esté especificado. Estos son los 4 requisitos más importantes entonces los requisitos totales de la compraventa son copulativos, tienen que estar todos. ¿Qué efecto produce un contrato de promesa? Suscribir un contrato de promesa. ¿Ya? Bien. Bueno, el mismo artículo, porque como le decía, se regula en un solo artículo, ¿cierto? Nos dice que cuando este contrato sea válido, ¿ya? Hayamos cumplido con los 4 requisitos, el efecto que va a producir va a ser una obligación de hacer. Genera la obligación de hacer. ¿Y en qué consiste esta obligación de hacer? De celebrar el contrato prometido. ¿Ya? En consecuencia, podría el acreedor solicitar al juez que obligue a la otra parte a que celebre el contrato prometido o que
el juez, en reemplazo de esta parte que no quiere celebrar el contrato prometido, lo haga por él, más la respectiva indemnización de perjuicio, ¿ya? Todo esto, recordemos el cumplimiento de las obligaciones, cuando estudiamos cumplimiento forzado. ¿Se acuerdan las obligaciones de hacer? Artículo 1553. Podríamos pedir todas esas cosas en este caso, porque es una obligación de hacer, no de dar la promesa. No confundir ahí con la compraventa, que ahí sí tenemos una obligación de dar. Bien, aquí un temita un poquito que podrían preguntarle, si el profe es medio pesado, podría preguntarle un tema con lo que pasa con la promesa unilateral, de celebrar un contrato bilateral. ¿Qué significa esto? Que yo solito, ya, sin que haya otra parte, me obligo, como por ejemplo digo, yo me, yo me hago un autocontrato de promesa diciendo que de aquí a 2 años voy a celebrar un contrato de compraventa con María, pero María no está dentro de este contrato de promesa, ¿ya? Es un contrato, una promesa unilateral. Entonces aquí la jurisprudencia ha dicho si esto vale o no vale, ¿ya? Por una parte, la parte de la doctrina que dice que sí vale, dice que es porque no hay ley, ¿ya? En derecho civil se puede hacer todo lo que no está prohibido, por lo tanto no está prohibido y se podría hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué no sería válida una promesa unilateral? Porque cuando yo me estoy haciendo una promesa autoprometiendo de celebrar un contrato con un tercero que no está en el acto, este contrato le es totalmente inoponible al tercero. El tercero dice, oye, pero yo nunca celebré esta promesa la celebraste tú solo. Por lo tanto, no podrías obligar a ese tercero a que celebre el contrato contigo. Por eso no tendría validez esta promesa en base al efecto relativo de los contratos.